Confiaba en mis socios con mi vida, hasta que descubrí sus planes ocultos para borrar mi existencia por completo. Me llamo Javier Montero, tengo 42 años y vivo en un pequeño pueblo en las montañas de Granada. Durante casi 15 años fui profesor universitario de filosofía mística y prácticas contemplativas en la Universidad de Barcelona. Mi especialidad siempre fue el estudio del misticismo ibérico antiguo y sus aplicaciones en la vida moderna. La academia me resultaba cada vez más restrictiva con sus infinitas políticas institucionales y rivalidades mezquinas. Mi transformación comenzó durante un año sabático, donde pasé 8 meses en completo silencio, recorriendo rutas eremíticas ancestrales por toda España. Dormía en cuevas donde antiguos ermitaños habían meditado durante siglos y caminaba por senderos sagrados, casi olvidados. Esta experiencia profunda me llevó a desarrollar el camino del silencio, una práctica meditativa ambulante que fusiona tradiciones eremíticas españolas con necesidades contemporáneas. La metodología restaura la conexión espiritual perdida a través del movimiento consciente en entornos naturales específicos. Mis amigos Elena y Carlos dirigían Luz Interior, un centro de bienestar holístico en las afueras de Madrid. Quedaron maravillados cuando les expliqué mi método y sus resultados transformadores en mi propia vida. Me ofrecieron formar una sociedad para establecer retiros basados en el camino del silencio. Yo aportaría mi conocimiento y metodología original mientras ellos gestionarían el negocio y la logística. El acuerdo parecía perfecto para mis limitadas habilidades empresariales. Renuncié a mi puesto académico y nos lanzamos con entusiasmo a este nuevo proyecto. Documenté minuciosamente cada aspecto de la práctica en un manual detallado y diseñé secuencias específicas para diferentes niveles de participantes. Los primeros retiros fueron íntimos, con grupos pequeños que experimentaban cambios profundos durante las travesías silenciosas. Los testimonios eran extraordinarios y pronto comenzamos a tener listas de espera considerables. Todo cambió cuando Elena contrató a Mariana, una ejecutiva de marketing proveniente de una multinacional de lujo. Sus ideas para expandir el negocio contradecían la esencia misma del camino del silencio. Propuso aumentar drásticamente el número de participantes por grupo y elevar los precios a niveles exclusivos. También sugirió simplificar la práctica para hacerla más accesible a un público sin preparación previa. Las discusiones en nuestras reuniones se volvieron cada vez más tensas y frecuentes. Comencé a notar cambios sutiles en los materiales promocionales del centro. Mi nombre aparecía en letras cada vez más pequeñas, mientras la marca Luz Interior ganaba protagonismo en relación al camino del silencio. En las entrevistas con medios especializados, Elena hablaba vagamente sobre los orígenes de la práctica, mencionándome como colaborador en lugar de creador. Carlos evitaba el tema por completo, enfocándose en los aspectos comerciales y el crecimiento del centro. Un lunes por la mañana, mi tarjeta de acceso al centro no funcionó. Llamé repetidamente al interfono sin respuesta, a pesar de ver movimiento dentro. Finalmente, Carlos salió a recibirme en el estacionamiento en lugar de invitarme a pasar como siempre. Su expresión era una máscara profesional que nunca había visto dirigida hacia mí. Mi estómago se contrajo anticipando lo que seguiría. La junta directiva ha decidido tomar una nueva dirección estratégica, explicó Carlos con voz monocorde. El camino del silencio será reestructurado para alcanzar mercados internacionales bajo la marca exclusiva de Luz Interior. Mi posición como director de retiros quedaba eliminada efectivamente desde ese momento. Me entregó un sobre con documentos legales y un cheque que supuestamente compensaba mi contribución inicial. El monto era insultantemente bajo, considerando lo que habíamos construido juntos. «Necesito recoger mis pertenencias personales», dije manteniendo la compostura. «Lo siento, pero ya empacamos tus cosas», respondió señalando una caja de cartón en el suelo junto a nosotros. Los materiales relacionados con el camino del silencio permanecerían en el centro según las cláusulas de propiedad intelectual de nuestro contrato original. La sangre me hervía mientras recogía la patética caja
con 3 años de mi vida reducidos a objetos personales insignificantes. Consulté inmediatamente con Ramón, un abogado especializado en propiedad intelectual. Después de revisar nuestro contrato original, su expresión se tornó grave. Habían incluido cláusulas ambiguas que podrían interpretarse a favor de Luz Interior como entidad corporativa. Mi firma aparecía en documentos que no recordaba haber leído completamente, probablemente presentados entre múltiples papeles durante nuestros entusiastas inicios. La situación legal era precaria y un litigio extenso podría ser ruinoso económicamente. Mi indignación se transformó en determinación absoluta al visitar el sitio web actualizado de Luz Interior. Anunciaban un exclusivo programa internacional llamado Camino del Silencio Ultimate Experience, con precios exorbitantes y promesas grandilocuentes. Mi nombre había desaparecido por completo de la narrativa. La práctica sagrada que había nacido, de mi sufrimiento personal y búsqueda espiritual, ahora se presentaba como una metodología corporativa registrada. Mi historia personal había sido borrada y reemplazada por vagos referencias a antiguas tradiciones españolas. Pasé 3 días en un estado de conmoción, alternando entre ataques de rabia y periodos de entumecimiento emocional. No podía creer la magnitud de la traición de quienes consideraba amigos cercanos y aliados espirituales. El cinismo de su apropiación violaba cada principio que el verdadero camino del silencio representaba. Necesitaba actuar, pero sentía que todas las vías institucionales estaban bloqueadas por su superior posición financiera y legal. Recordé entonces a Sofía Vidal, una reconocida periodista que conducía un popular podcast sobre espiritualidad y cultura contemporánea. Había participado en uno de nuestros primeros retiros y quedado profundamente impactada por la experiencia. Me contactó varias veces solicitando una entrevista exclusiva sobre los orígenes del Camino del Silencio, pero siempre decliné por mi aversión a la publicidad. Esta vez fui yo quien la contactó directamente, explicándole brevemente la situación crítica que enfrentaba. Sofía respondió inmediatamente, ofreciéndome un episodio completo de su podcast. Durante 2 horas intensas, narré todo el proceso de creación del Camino del Silencio, desde mis crisis personales hasta las revelaciones en las montañas. Describí detalladamente cada elemento de la metodología y su fundamentación espiritual, auténtica. Finalmente relaté la apropiación corporativa por parte de Luz Interior y su intento de borrar mi rol como creador. Mi voz se mantuvo serena, pero la indignación resultaba evidente en cada palabra. El episodio se lanzó 3 días después con el título La verdad silenciada, la historia no contada del Camino del Silencio. Sofía había añadido una investigación sobre otros casos similares de apropiación de prácticas espirituales tradicionales por entidades comerciales. El podcast se volvió viral inmediatamente, generando miles de comentarios indignados en redes sociales. La comunidad espiritual española reaccionó con particular vehemencia ante lo que percibían como una profanación cultural unacceptable. El mismo día del lanzamiento, activé un sitio web donde subí gratuitamente el manual completo y original del Camino del Silencio. Incluí todos los detalles técnicos, filosóficos e históricos detrás de cada aspecto de la práctica. También añadí videos demostrativos y grabaciones de meditaciones guiadas con mi voz. El sitio documentaba exhaustivamente todo el proceso de desarrollo durante mi retiro solitario, con fechas específicas que precedían mi asociación con Luz Interior. La respuesta fue inmediata y abrumadora. El sitio colapsó temporalmente debido al tráfico masivo, y cuando volvió a funcionar, registró más de 50,000 descargas del manual en las primeras 48 horas. Mensajes de apoyo llegaban constantemente de practicantes de disciplinas espirituales de todo el mundo. Muchos expresaban su decisión de cancelar su participación en los costosos retiros anunciados por Luz Interior. El hashtag Camino del Silencio Robado se volvió tendencia en varias plataformas. Elena me llamó furiosa a medianoche, su voz normalmente controlada ahora temblorosa de rabia. Me acusó de sabotaje malicioso y violación de confidencialidad comercial.
Me amenazó con demandas por cantidades astronómicas que me arruinarían para siempre. Respondí con una calma que claramente intensificó su frustración. Solo he compartido la verdad sobre mi propia creación, dije antes de colgar, mientras ella continuaba gritando. La carta formal de sus abogados llegó al día siguiente exigiendo la eliminación inmediata de todo mi contenido en línea y una retractación pública. Alegaban que yo había cedido todos los derechos del Camino del Silencio a Luz Interior mediante nuestro contrato original. También exigían una compensación por daños reputacionales y pérdidas comerciales provocadas por mi campaña difamatoria. Las cifras mencionadas eran absolutamente imposibles para alguien en mi situación económica. Estaba preparándome para una batalla legal desigual cuando recibí un mensaje inesperado. Pablo Herrera, un famoso empresario conocido por su enfoque ético en los negocios, quería reunirse conmigo urgentemente. Había escuchado el podcast y se sentía personalmente ofendido por la situación. Como practicante de meditación durante décadas, comprendía perfectamente la importancia de preservar la integridad de las tradiciones espirituales. Su mensaje concluía con una oferta para cubrir todos mis gastos legales. Nuestra reunión fue reveladora en más de un sentido. Pablo no solo ofreció apoyo financiero, sino también contactos estratégicos en medios de comunicación. Su equipo legal, especializado en propiedad intelectual, identificó varias vulnerabilidades en la posición de Luz Interior. El hecho de que yo hubiera documentado extensamente la creación del Camino del Silencio antes de conocer a Elena y Carlos resultaría crucial. También sugirieron una contrademanda por apropiación fraudulenta y daño moral. El conflicto escaló rápidamente a los medios nacionales, trascendiendo los círculos especializados de bienestar y espiritualidad. Un importante periódico publicó un reportaje investigativo sobre el caso, presentándolo como ejemplo de la creciente comercialización predatoria del bienestar espiritual. Varios académicos y líderes espirituales fueron entrevistados, mayoritariamente, expresando apoyo a mi posición. La presión pública sobre Luz Interior aumentaba diariamente. Mientras tanto, creé una comunidad en línea para practicantes auténticos del Camino del Silencio. Ofrecía sesiones gratuitas semanales donde explicaba aspectos profundos de la práctica que nunca habían sido revelados públicamente. La comunidad creció exponencialmente, con participantes de numerosos países compartiendo sus experiencias y apoyándose mutuamente. Este movimiento orgánico contrastaba dramáticamente con el enfoque comercial de Luz Interior. Todo cambió definitivamente cuando Mariana, la ejecutiva de marketing contratada por Elena, me contactó secretamente. Estaba profundamente perturbada por los métodos empleados por Luz Interior y había decidido renunciar. Antes de irse, había recopilado documentos internos que probaban inequívocamente la conspiración para apropiarse de mi creación. Los planes habían sido meticulosamente elaborados meses antes de mi despido, mientras Elena y Carlos seguían tratándome como socio valioso. Los documentos que Mariana proporcionó eran devastadores. Incluían estrategias detalladas para eliminar gradualmente mi nombre de todos los materiales promocionales. Había comunicaciones con abogados explorando cómo asegurar los derechos exclusivos del Camino del Silencio sin mi consentimiento. Más impactante aún, encontré correos donde Elena y Carlos discutían cómo simplificar y comercializar masivamente la práctica una vez que yo fuera removido, conscientes de que me opondría firmemente a tales cambios. Nuestro equipo legal consideró estos documentos como prueba definitiva de mala fe y fraude premeditado. Presentamos una demanda formal por apropiación indebida de propiedad intelectual, incumplimiento de contrato, daño moral y conspiración fraudulenta. La demanda incluía todos los documentos proporcionados por Mariana, cuya autenticidad podía verificarse fácilmente mediante metadatos y otras evidencias técnicas. Solicitamos una compensación sustancial y el reconocimiento completo de mi autoría. La reacción de Luz Interior fue desesperada.
presentaron una contrademanda por difamación y sabotaje empresarial, solicitando medidas cautelares inmediatas contra mi sitio web y comunidad online. El juez rechazó su solicitud, citando la sustancial evidencia prima facie de mi autoría original y las serias acusaciones de fraude contra ellos. Esta primera victoria legal fue ampliamente reportada, intensificando aún más la presión pública sobre Elena y Carlos. El golpe definitivo llegó cuando varios instructores certificados por Luz Interior renunciaron simultáneamente. En una carta abierta firmada colectivamente, expresaron su absoluto desacuerdo con la apropiación no reconocida de mi trabajo. Relataron cómo durante su capacitación inicial yo había sido claramente presentado como el creador del método, contradiciendo la narrativa actual del centro. Esta deserción masiva dejó a Elena y Carlos sin el personal cualificado necesario para implementar sus ambiciosos planes internacionales. Los inversionistas comenzaron a retirar su apoyo financiero ante la creciente evidencia de prácticas empresariales cuestionables. Las cancelaciones de reservas para los retiros programados alcanzaron niveles críticos. Una importante revista de negocios publicó un análisis sobre cómo la crisis de Luz Interior ejemplificaba los riesgos de estrategias corporativas que ignoraban valores éticos fundamentales. El artículo citaba estimaciones de pérdidas millonarias, resultantes del daño reputacional irreparable. Recibí un mensaje sorprendente de Antonio Mendoza, dueño de una extensa propiedad en las montañas de Sierra Nevada. Había sido un silencioso participante en mis primeros retiros y quedó profundamente impactado por la experiencia. Me ofrecía utilizar su tierra para establecer un auténtico centro del Camino del Silencio. La propiedad incluía antiguas rutas de pastores, bosques centenarios y varios edificios restaurables. Era perfecta para implementar la visión original de la práctica en su entorno más apropiado. Visité la propiedad con Pablo, quien inmediatamente reconoció su potencial excepcional. Propuso crear una fundación sin fines de lucro para administrar el futuro centro, garantizando que la integridad del Camino del Silencio permanecería protegida más allá de intereses comerciales. Antonio donaría la propiedad a la fundación, mientras Pablo proporcionaría la inversión inicial necesaria para las adaptaciones. Mi papel sería dirigir todos los aspectos relacionados con la práctica y su enseñanza auténtica. Carlos me contactó inesperadamente solicitando una reunión privada en un café discreto. Su apariencia había cambiado drásticamente, mostrando signos evidentes de estrés prolongado. Luz Interior estaba al borde del colapso financiero, confesó con voz apenas audible. Los inversionistas exigían la devolución de su capital mientras las reservaciones canceladas generaban pérdidas diarias enormes. Elena había sufrido un colapso nervioso y estaba bajo tratamiento médico. Estaban dispuestos a cualquier acuerdo que pusiera fin al desastre. Su propuesta inicial era ridículamente inadecuada, considerando la magnitud de su traición. Ofrecían un reconocimiento público limitado de mi autoría y una compensación económica mínima. Cuando señalé las deficiencias evidentes, Carlos abandonó toda pretensión de negociación fuerte. Estaban completamente desesperados, admitió finalmente. Podrían aceptar prácticamente cualquier condición razonable que yo propusiera para resolver el conflicto antes que la situación empeorara aún más. Consulté con Pablo y nuestro equipo legal para formular una propuesta definitiva. Exigíamos un reconocimiento público completo y sin ambigüedades de mi autoría exclusiva del Camino del Silencio. Luz Interior debería transferir formalmente todos los derechos de la metodología a la nueva fundación sin fines de lucro. Adicionalmente, deberían realizar una donación sustancial a un programa de becas para personas sin recursos interesadas en participar en retiros auténticos. Finalmente, Elena y Carlos deberían comprometerse a no participar en ninguna actividad relacionada con prácticas espirituales durante al menos 5 años. Las negociaciones fueron tensas pero breves. Luz Interior aceptó todas nuestras condiciones, con modificaciones menores relacionadas con plazos de implementación. El acuerdo
se formalizó legalmente con cláusulas de penalización severas en caso de incumplimiento. 2 semanas después, publicaron un comunicado oficial reconociendo completamente mi autoría del Camino del Silencio y anunciando la transferencia de todos los derechos a la recién formada Fundación Sendero Eremita. También comunicaban la reestructuración completa de sus operaciones hacia otras áreas del bienestar. Mientras tanto, avanzábamos rápidamente con nuestro proyecto en las montañas. Arquitectos especialistas en construcción sostenible diseñaron instalaciones que respetaban absolutamente el entorno natural. Restauramos senderos antiguos y creamos espacios específicos para diferentes etapas de la práctica meditativa. Cada aspecto del centro reflejaba fielmente la filosofía original del Camino del Silencio. Instructores cuidadosamente seleccionados fueron capacitados personalmente por mí, asegurando la transmisión auténtica de la metodología. 6 meses después de la resolución del conflicto, inauguramos oficialmente el Centro Eremita del Silencio. No realizamos publicidad convencional, simplemente anunciamos su apertura a través de la comunidad online que había crecido orgánicamente durante la controversia. La respuesta fue abrumadora. Las solicitudes para participar en nuestros primeros retiros excedieron nuestra capacidad en cuestión de horas. Implementamos un sistema de asignación que combinaba orden de llegada con evaluación de motivaciones personales, priorizando la sinceridad sobre la capacidad económica. Luz Interior cerró sus puertas definitivamente 3 meses después de nuestro acuerdo. Elena y Carlos se mudaron al extranjero, completamente desacreditados en el mundo del bienestar holístico español. Las últimas noticias indicaban que habían abandonado completamente el sector para dedicarse a negocios convencionales sin relación alguna con prácticas espirituales. Su ambiciosa estrategia para apropiarse del Camino del Silencio había resultado en la destrucción completa de su empresa y reputación profesional. Hoy, 2 años después de aquella traición inicial, dirijo un centro internacionalmente reconocido por su autenticidad e integridad. Nuestros retiros tienen lista de espera de 6 meses y hemos expandido las instalaciones respetando siempre los principios fundamentales de la práctica. El programa de becas permite que personas de recursos limitados accedan a la experiencia completa. Publicaciones académicas serias comienzan a estudiar los efectos transformadores del Camino del Silencio, legitimando científicamente lo que los practicantes experimentan intuitivamente. La ironía no escapa a mi atención. Si Elena y Carlos hubieran respetado mi autoría y visión original, probablemente continuaríamos con nuestra colaboración inicial en una escala mucho más modesta. Su intento de apropiación desencadenó una serie de eventos que amplificaron enormemente el alcance e impacto del Camino del Silencio. Miles de personas ahora practican esta metodología con plena conciencia de sus fundamentos auténticos y mi papel como creador. La traición que pretendía borrarme terminó magnificando mi voz y mensaje originales. Esta experiencia me enseñó que defender la integridad de nuestra visión no es opcional, sino imperativo moral. La autenticidad puede ser temporalmente oscurecida, pero eventualmente resplandece con mayor intensidad tras superar pruebas. El verdadero propósito del Camino del Silencio siempre fue reconectar a las personas con su esencia interior a través del silencio consciente en movimiento. Esta misión ahora se cumple diariamente en múltiples continentes, libre de distorsiones comerciales que habrían traicionado su espíritu original. ¿Alguna vez has tenido que luchar por defender algo profundamente personal contra quienes intentaban apropiárselo? ¿Y cómo transformó esa batalla tu propio camino interior?